¿Qué tal? Buenos días. Ya casi vamos cerrando eso del escrutinio final en las elecciones pasadas, pero el país sigue teniendo problemas graves y estos son financieros. De eso hablamos hoy en República. Bueno, ya casi vamos cerrando este periodo electoral y el país, sin embargo, sigue teniendo algunos problemas que deberán resolverse. Uno de esos es la carga financiera en deuda que tiene que pagar. Son casi 16.000 millones de dólares en deuda soberana y también tenemos una deuda de casi 22.000 millones en cuestión de pensiones. La pregunta es: ¿cómo hacemos para pagar esto? Algunos piensan que es creciendo económicamente y es precisamente estos gobiernos de izquierda los que no dan confianza y supuestamente esto no logra hacer que el país crezca. Otros, por el contrario, creen que el país está amarrado con un modelo económico que no permitiría que crezcamos. Precisamente para hablar con dos personas que tienen dos visiones que se pegan a lo que acabo de mencionar, estamos esta mañana en República con el doctor Salvador Arias. Él es economista y también analista político. También nos acompaña el maestro Rafael Lemus. Él es economista y también ha sido asesor del partido Arena en términos económicos. Buenos días, caballeros. Un placer tenerlos esta mañana aquí en República. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, comencemos quizás con un tema de coyuntura, doctor. El tema de pensiones le pone mucha presión al gobierno. Son aproximadamente unos 21.000 millones o casi 22.000 millones, dependiendo de cuándo hagamos la fecha de corte. La pregunta es, tenemos que pagarlos, eso es un hecho. La pregunta es cómo los pagamos y si debemos de reformar ese sistema. Y si lo reformamos, ¿hacia qué sistema nos movemos? Mira, uno tiene que analizar el tema de pensiones. Tenés tres diferentes escenarios en lo que tenés. Tenés el problema de pensiones y lo que es el tema fiscal. Problema serio que no tiene salida en el esquema actual. Tenés el problema de pensiones como un factor humano, porque las pensiones es un derecho constitucional de los salvadoreños y las salvadoreñas, que no se cumple y que con el sistema privado menos se cumple, porque no hay posibilidades, porque a través de una categoría de ahorro individual, pues lo único que pueden ahorrar son los que trabajan. Y los que tienen capacidad de ahorrar para tener una pensión decente son el 5%, pongámosle, de los que tienen pensiones y cotizan para pensiones. El resto tienen pensiones muy bajas que se pensionan en una situación de pobreza como históricamente vive. Y estás hablando que nosotros tenemos más de 4 millones de personas en edad de trabajar y tú tienes ahorita gente pensionada como por 150.000, 160.000 personas. O sea, socialmente el esquema actual no coincide con lo que establece la Constitución. Y tenés un tercer enfoque, que es el enfoque del negocio de las pensiones. O sea, las pensiones como una mercancía que genera utilidades fundamentalmente a los que administran las pensiones, ¿verdad? Nosotros hemos hecho un estudio, ustedes lo pueden ver en la cartaeconómica.com. Tenemos un análisis sistematizado. O sea, creo que eso es importante para opinar sobre estas cosas. Hay que investigar y sistematizar las situaciones y no solo verlas coyunturalmente. Tenemos que comparar el sistema de pensiones cuando era público, ahora que está administrado privadamente. Y claro, los grandes ganadores entre los bancos, las AFP y las aseguradoras, que son propiedad ahora de dos bancos transnacionales. La historia de la acumulación de ganancia de las AFP y sus aseguradoras supera los 400 millones de dólares. Esos han ganado con el esquema, solo ellos, porque si tú ves las pensiones, no hay mejores pensiones. Eso que el Estado, lo que pasa es que le baja una tasa de interés. Si tú le aplicas una tasa de interés del 15% a alguien que ahorró una pensión de 105, 150 dólares al mes, no le vas a cambiar la situación. Pero además, con el diseño que es como se privatizó, al final el Estado es el que sigue pagando las pensiones. Entonces, es absurdo. O sea, el Estado sigue pagando las pensiones
un sistema, los dos bancos privados hacen mucho dinero con eso ahora y los pensionados no tienen perspectiva, y mucho menos tienen los que no son pensionados. De 1.400.000 o 500.000 que cotizan, los que realmente cotizan de vez en cuando, que están registrados, pero los que cotizan son muy pocos, como 600 y pico mil. Y los que están pensionados, ya te dije, son como 160.000. Entonces, el sistema privado no coincide con la naturaleza social y económica desde un punto de vista de economía política, de economía del Estado, de la economía de la sociedad, el esquema privado. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, después del análisis que hemos hecho, yo los invito que lo lean. Ahí está en lacartaeconomica.com, donde está la parte financiera del país, y ustedes pueden ver, ahí está. O sea, pero hay un punto, fíjate que si tú, con lo que cotizan ahora los que trabajan, hay capacidad de pagar las pensiones que ahora se pagan. O sea, que claro, el Estado sigue pagando, y por eso tú ves que el fondo de pensiones crece, claro, crece a partir de valores, ¿verdad? Entonces es un tema bastante complejo. Entonces tú tienes que, efectivamente, las cotizaciones actuales podrían pagar las pensiones, y con un buen diseño en el largo plazo, bien diseñado, bien administrado, donde efectivamente la hacienda pública no debería de entrar a tocar bajo ningún punto de vista los fondos que se coticen en los fondos de pensión, ¿verdad? Ni directa ni indirectamente, porque eso es otra cosa. Dicen, no, es que así el Estado, como los privatizamos, ya no los toca. Pero si el 80% de los fondos de pensión está en valores del Estado, no solo de la hacienda pública, de la hacienda, la caja central, sino que de las autónomas y todo, con valores y todo. Entonces, el sistema tiene que ser totalmente reformado. Okay. Ese es mi punto de vista. En ese punto quisiera solo terminar una cosa. Tú tienes la experiencia de otros países. No hay un país donde realmente digas que el sistema de pensiones, la cuenta privada y el sistema privado funciona. Donde lo siguen sosteniendo, sigue el Estado siendo un gran inversor en las pensiones, pero eso sí, sigue siendo negocio de unos pequeños empresas en el área financiera. Ok, en este punto quisiera traer entonces al maestro Rafael Lemus. Si necesitamos reformar nuestro sistema, si usted está de acuerdo con esa posición, ¿hacia dónde deberíamos movernos? A ver, mira, quizá yo partiría de un tema, y es cómo identificar el origen del tema de pensiones. ¿Cuál es el origen del problema? El origen se remonta a los años finales de los 60, cuando se crean las leyes de los institutos del Seguro Social y de empleados públicos. Y ahí se crean tasas de cotización bajas, 3,5 para el sector privado en el Seguro Social, 9 y 12 para el Instituto de Empleados Públicos. Pero con esas tasas, si tú haces números, no te permite financiar ni 3, ni 4, ni 5 años de pensiones. Si tú pones toda esa corriente de ingresos, de cotizar todos los meses durante 25 años, te permite financiar máximo 5 años. ¿Ok? Pero las personas viven 20 o más años. Entonces, ¿quién cubre la diferencia de esa plata? La cubre el Estado. Y ese es el origen del sistema de reparto. ¿Por qué no afecta mientras el sistema está en marcha? Porque hay más gente trabajando que la gente que está jubilada. Y ese arreglo en el tiempo va funcionando. Pero también en el tiempo, si tú lo dejas correr ese modelo, va a ir abriendo esa brecha cada vez más y más grande. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque ese es el sistema de reparto, que es el origen de todo el problema de pensiones en el país. Entonces, si ese es el origen, viene la reforma del 96, que es donde se crean las AFP y se crea un nuevo modelo de capitalización para los nuevos. Pero queda un grupo que está casi terminando de su vida laboral y dicen, bueno, estos dejémoslos en el viejo sistema. Pero hay otros que tienen 5 y menos de 36 años y se dice, pasémoslos y démosle la opción que opten entre quedarse en el viejo o irse al nuevo. Ese grupo, digamos que ahí, en la medida que tú los pasaste al nuevo, tienes un ahorro, porque en el nuevo el sistema de pensiones es distinto y el sistema de cotización es distinto. Y además el Estado únicamente se queda con la responsabilidad de la parte que cotizaron. Y ahí empieza parte de los problemas, y es, ¿por qué el nuevo no lo dejaste caminar? Pero antes de eso, aclarar lo siguiente. Cuando tú pones el nuevo sistema,
lo que haces es cortar el modelo del viejo sistema de pensiones. Aquella idea que traíamos de que si tú lo dejas caminar se va a ir abriendo ese déficit. Pero con 96 lo cortas y dice, nadie más se puede afiliar a los institutos del Seguro Social y de empleados públicos. Y entonces todos los nuevos van al sistema de AFPs. Y ahí cortas eso. Solo te quedan los antiguos, los viejos del sistema de reparto. Entonces la solución tiene que ser, para esos es una obligación del Estado, tienes que pagar. Ahí no hay cómo. Fueron condiciones de ley, tienes eso y que es el origen del tema de pensiones. ¿Cómo resuelves eso que es una obligación del Estado? Mira, ahí tienes que hacer varias cosas. Uno, sin duda, es, si el problema es de las magnitudes que estamos hablando, de más de 80% del PIB, todas las obligaciones de pensiones, vea, pero eso es una corriente de flujos en el tiempo, en los próximos 60, 100 años. Pero tú tienes que administrar eso en el tiempo. Entonces, ese golpe es más fácil si la economía crece más, porque el gobierno tiene más capacidad de pagar ese gasto de pensiones. Entonces, parte de la tarea que es que la economía crezca más, y para eso hay que crear condiciones para que haya más inversión. Primera área de trabajo del gobierno. Segunda área de trabajo, hay que pagar pensiones, entonces hay que acomodar parte de los gastos del gobierno, pagar pensiones. ¿Cómo haces eso? Ahí tienes que hacer un trabajo. En primer lugar es frenar la expansión de los gastos corrientes. Eso ya no puede seguir el ritmo que lo traías en el pasado, de venir creciendo al 12, al 15, casi al 20%. ¿Por qué? Porque tienes que acomodar un espacio fiscal para pagar pensiones. Y la otra es, además de eso que tienes que hacer, otra área de trabajo es ver en los gastos actuales qué te puedes ahorrar que te permita liberar recursos para poder pagar estas cuentas de pensiones. De esa manera vas a responder a quiénes, a las obligaciones que tienes con el viejo sistema. Y con el nuevo tienes otros problemas, como cuáles: la tasa de rendimiento por estarle tomando los fondos y pagarle tasas bajas. Ahí ¿qué tienes que hacer? Cumplir la resolución de la Corte Suprema, que no lo han hecho, no han hecho la reforma, pero están emitiendo tasas bajas todavía, el 3%, y lo peor, sin haber hecho la reforma de la ley. Eso lo que quiere decir es de manera arbitraria e incumpliendo la resolución de la Corte Suprema. Entonces, hay que cambiar esa tasa, darle una tasa de mercado que permita que el rendimiento de la gente que está ahorrando ahí, todos los nuevos, le dé una pensión más alta. Porque el problema es que esta gente te va a reclamar pensiones más adelante en función de sus ahorros y la tasa de rendimiento. Y si el rendimiento es malo o bajo, porque el gobierno le tomó su dinero y le pagó tasas bajas, va a afectar a la población. Pero además, cuando la pensión sea baja, le va a terminar pagando el Estado, porque no va a tener fondo. Entonces rápidamente va a tener que absorber el Estado esos pagos de pensiones. Entonces solamente está trasladando en el tiempo el problema. Y entonces con el nuevo sistema, ¿qué tienes que hacer? Pagarle tasa de rendimiento de mercado, ¿verdad? Por lo menos más de 6%, y luego flexibilizar que permitas invertir más esos recursos en el exterior, con más instrumentos, otras figuras financieras, o sea, darle flexibilidad, que ese fondo de pensiones invierta y genere un rendimiento para que los que están ahí se puedan jubilar con una pensión más decente. Ok, como decía, nos vamos a la pausa. Creo que hemos establecido en parte los orígenes de los fallones de este sistema de pensiones que tenemos. La pregunta es ¿hacia dónde nos movemos? Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. Bueno, creo que ya establecimos que el sistema tiene sus fallas. Una de sus fallas era, en el viejo sistema tú cotizabas $3, digamos, de cada 100 que ganabas, pero te devolvían casi $70, ¿verdad? Y eso en el tiempo aparentemente no se podía solventar. Pero por otro lado también tenemos que hoy día metemos nuestro dinero en la AFP, pero no nos paga una tasa de rendimiento que digamos sea muy buena, como para que digamos cuando me retire tengo suficiente cantidad de dinero para vivir los siguientes
siguientes 20 años que esperamos dure nuestra vida después de haber terminado de laborar. Ahora, doctor Salvador Arias, lo voy a nombrar en este momento comisionado de renovación del sistema de pensiones. Hagamos este ejercicio hipotético. ¿Qué haría el doctor Salvador Arias? Primero, yo creo que hay que haber sentado las bases. Ya hemos analizado lo que es el problema, no está completo. Primero, el tema de que se cotizaba muy poco y al final eso tenía que el Estado poner, es que el problema de las pensiones es un problema del Estado y no puede verlos aislados las pensiones. Tiene que ver toda la política tributaria, el tema del modelo económico. Una economía donde solo cotizan 600 y pico mil de personas y tenés una población futura a jubilarse, a llegar a la vejez, que debería tener posibilidad de una vejez segura, de más de 4.400.000 personas, esas cosas están fuera de lugar. Entonces tú tienes que buscar, de acuerdo a la realidad nuestra, que las pensiones es un tema de responsabilidad del trabajador, del Estado y de la empresa privada. Y tú tienes que ver cómo el país genera economías de escala también en ese sentido. ¿Cómo? Tener el mayor número de cotizantes posible. Pero ¿cómo puedes cotizar tanta gente cuando tú tienes que la inmensa mayoría de este país está en un mercado informal de trabajo, que no tiene salario? Entonces ponlos a cotizar, dale ese espacio. ¿Cómo tú tienes 3 millones de salvadoreños en el extranjero, 2,5 millones, lo que sea, y esa gente tiene familia acá, y muchos de ellos van a regresar acá viejos? ¿Por qué no los metes al sistema de pensiones a cotear? Amplía la posibilidad de que el sistema tenga más recursos, pero por otro lado también, prepárate como Estado para complementar y financiar parte del tema de las pensiones, porque según la Constitución, el tema de pensión es un tema social de todos los salvadoreños, no solo los que tuvieron la suerte de trabajar. Claro, es un modelo neoliberal como el que defienden los compañeros, esa es su idea, yo no lo critico, cada quien tiene su posición, debe ser respetuoso, yo tengo la mía, ¿verdad? Pero eso no sirve, no ha funcionado. Nos tiene un mercado laboral que no tiene salida, donde no hay inversión. Podemos hablar de la economía, le hemos hablado y podemos seguir hablando. Entonces, el sistema de pensiones actual no tiene salida en el modelo neoliberal, en el esquema económico que tenemos nosotros, porque no hay posibilidades de generar suficiente empleo, de incorporar sectores que no están formalizados en el tema salarial, y por lo tanto, ¿qué haces? Entonces, pretender darle pensiones, fíjate, a ese poquito que le das, a ver las pensiones que se dan, no es funcional, porque este no es un problema financiero. Eso que si le sube la rentabilidad del 6%, ya van a resolver, no es cierto. No es cierto. Van a seguir siendo pobres los pensionados, los que tienen suerte de cotizar. Si aquí es la posibilidad, bueno, en el campo, la posibilidad de tener una pensión es casi nula. No sirve el sistema de acuerdo a la responsabilidad social que significa la vejez para un país. Y eso es lo que hay que pensarlo, no ver que la rentabilidad, ¿quiénes ganan con la rentabilidad? Que yo le sube 6%, el Estado, y el Estado, pero si le sube 6%, que el Estado garantice 6%, y como él debe el 80% de los valores que están ahí, pues no tiene cómo pagarlo. Esa es mi salida. O sea, busquemos salidas objetivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, creo yo? Tú tienes primero que dejar claro. Para mí tiene que haber, sí, una empresa mixta, pero entre el Estado y los trabajadores, no con bancos transnacionales. Eso no sirve, no nos funciona, no tiene una dimensión social, económica, que es la que necesita el tema de pensiones en el país. Nosotros necesitamos que el Estado, con los trabajadores que son los que invierten, y que el Estado debe comprometerse también a invertir, genere una economía mixta, Estado, trabajadores, para tratar el tema de las pensiones de este país y poderle darle alternativa. Esa es una cosa. Otra cosa es que la empresa que administre esto, que tiene que ser una empresa separada de la hacienda pública, haga una buena administración. Y cuidadito de desinvertir al extranjero, así nomás los fondos de pensiones, porque muchos han quebrado por eso. O al final, mira, Chile, aquí lo ponen como ejemplo, anda de Chile. Da a preguntarle a los pensionados. Hace poco salió una entrevista de uno que los más defensores teóricos de los sistemas de pensiones le dijeron, pero usted invierte en los fondos de pensiones. No, eso es mucho riesgo.
¿Por qué? Porque andan invirtiendo donde les ocurre, y este mercado tan errático, especulativo en el mundo financiero del capitalismo, meter pensiones que tienen que tener una estabilidad en el largo plazo no es el camino. Entonces yo creo que el diseño está claro. Necesitas una política fiscal coherente con el tema de las pensiones. Necesitas un sistema de pensiones que amplíe la posibilidad de cotización. Eso es clave. Entonces, socializa lo que debe ser y quite el individualismo, porque en una sociedad tan polarizada en el ingreso, donde la gran mayoría son pobres, y no lo vas a resolver estructuralmente en el corto plazo, ni en el mediano plazo si no modificas cosas fundamentales del modelo. Entonces, tú no puedes pretender tener recursos para resolver ese problema de las pensiones de la gente. Entonces vas a seguir teniendo lo que tienes ahora, un sistema privado de pensiones que es totalmente polarizado, igual que la pobreza y la riqueza en este país. Tienes un poquito que tienen pensiones altas, por diferentes. Es más, te digo, el Estado paga mejor pensiones que los que paga el sector privado. Por eso es que el Estado ahora está comprometido complementando las pensiones como que hubieran estado en el Estado. Es un absurdo lo que se ha armado. Esas son las últimas modificaciones que hicieron, en 2006 creo que fue las últimas modificaciones que hicieron. Entonces, el sistema tiene que cambiar. Este no sirve, ya está demostrado. Financieramente no es viable, ni para los pensionados, ni para el Estado. ¿Cómo luciría entonces ese sistema que usted tiene? Un sistema así, un sistema abierto, ¿verdad? Donde primero tienes que romper el modelo neoliberal y hacer que esta economía crezca. Yo estoy de acuerdo que si no crece la economía es difícil, entonces porque tienes que generar empleo. La apuesta al empleo es uno de los elementos centrales para que funcione un sistema de pensiones que tenga solidaridad. Porque tiene que ser solidario, no puede ser individualista de rentabilidad y a mí que me den lo que sea y el otro no me importa lo que le pasa a los otros. Este país no puede seguir funcionando. Lo quisieron hacer funcionando así y no sirvió. Entonces tú tienes que tener eso, generar empleo. Eso significa inversión y cambiar este modelo neoliberal. Tenemos que empezarlo a desmontar. Después de generar empleo, una política fiscal que tenga como corresponsabilidad el tema de pensiones, porque es un tema constitucional, un derecho constitucional de los salvadoreños. Por otro lado, que los trabajadores igual tienen su corresponsabilidad, que eso es lo que han hecho ahora, pero por ejemplo tú dices, no, le vamos a sumar los años, aumentarle los años de vida, le vamos a subir la cotización y así vamos a reducir la deuda pensional. Entonces, ¿a quién le estás cargando el problema de las pensiones? A los trabajadores. Eso me parecía justo. Y tenés unas empresas privadas que cada una todos los años recupera casi todo capital invertido en un 100%, haciendo negocio. Okay. ¿Y cuál sería el tercer paso en su visión para darle la palabra al maestro? Tú tienes eso, que generas empleo, una política fiscal coherente y amplías el acceso a las pensiones. Introduces la posibilidad, las normas, de que los sectores informales, que le llaman, o economía por cuenta propia, como le quieran llamar, cotizan y abres y haces un buen trabajo para que los salvadoreños y el extranjero entren también a la posibilidad de cotizar y amplía. Lo mismo va a tener que hacer con el Seguro Social. Es que a este país le tenemos que dar un concepto social de corresponsabilidad. Maestro Lemos, lo mismo. Ahora usted es el comisionado de renovación del sistema de pensiones. ¿Qué haría? Antes de asumir ese papel hipotético, mira, hay algunas ideas de Salvador que no puedo dejar de poner en contraste. Él habla de que hay que regresar o hay que poner un sistema mixto de Estado-trabajador. Yo quisiera recordar a los amigos televidentes que de eso venimos. Venimos del sistema mixto donde los trabajadores cotizaban todos a dos institutos públicos. O sea, era relación trabajadores con Estado. De eso venimos. Pero no participaban en la administración. Sí, pero era totalmente centralizado en el Ministerio de Hacienda. Okay. Usar la palabra, por favor. Sí. Doctor Arias, escuchemos. Entonces, de eso venimos, de que el Estado maneje la plata, el ahorro de la cotización de todos los trabajadores, que era el Instituto del Seguro Social y el Instituto de Empleados Públicos. Eso, con ese modelo en el que cotizabas poco y los beneficios eran súper generosos, eso está demostrado que no era sostenible y que si tú lo dejabas caminar en el tiempo, ese déficit iba a ir creciendo. ¿Ok? Regresar a eso es regresar a esos modelos. Es más, parte de los problemas que tiene actualmente el nuevo sistema es que sin haber modificado la arquitectura, le estás agarrando el dinero
del nuevo sistema y lo usas para el Estado. Ese es parte del problema del nuevo sistema. Entonces lo que tienes que hacer es dejar que ese dinero se invierta libremente y darle apertura a que invierta en otros mercados. No hay que tener miedo que se invierta la plata en el exterior. Lo que hay que hacer es regularlo, normarlo. Los fondos de pensiones están caminando en el mundo no en la dirección que dice Salvador. Europa ha tenido crisis en los últimos años, problemas fiscales y problemas de pensiones, y la solución no ha sido partir de reparto a mixtos, no. La solución ha sido de sistemas de reparto, o sea, de lo que nosotros venimos, a sistemas de capitalización. En otras palabras, el país ha seguido el camino correcto. Ojo, los europeos no son más brutos que nosotros. Hay que tener presente eso. Nosotros más brutos que... Y lo otro es lo siguiente, te pediría respeto en el sentido de que me dejes terminar, ¿verdad? Doctor Sí, sí. Y lo otro es lo siguiente. Mira, hay que separar. Salvador mete el tema de la gente que no trabaja o trabajó un par de años y después no trabaja, los del campo. Reconozcámoslo, no hay que tener temor de decir las cosas claras. Ese sector no cotiza. Y tú no le puedes dar solución si con los que actualmente trabajas tienes los problemas. Si metes más gente, ¿el problema es menor o es mayor? Es mayor. La parte subsidiaria del Estado hay que reconocer también. El gobierno pasado de Funes ha sido el único que ha creado un modelo para darle respuesta a esta gente que no cotiza. Se llaman modelos no contributivos, y esa es la pensión que le daban al adulto mayor, ¿verdad? Y que le daban sin cotizar, sin nada, sin ahorro. Pero ¿era quiénes? Aquellas personas que llegan a la edad, que no tienen un ahorro, que no tienen ingresos y que el Estado les ayuda. Son seleccionados porque es un subsidio del Estado, es un subsidio a los más pobres con edad avanzada. Ese es un modelo aparte, lo paga el fisco, lo pagamos todos. Entonces tú no tienes que mezclar estas cosas, más bien tienes que ver separados los problemas. Y el tema del modelo actual, yo dibujé una solución, te la repito rápidamente. El problema es gasto de obligaciones del pasado de los institutos. Entonces, como es un problema de gasto, tiene que crecer más la economía para que esa carga de gasto sea menos pesada. Si eso no ocurre, vas a enfrentar problemas más serios, ¿ok? Y lo otro es, como es gasto, tienes que acomodar ese espacio de cómo lo vas a cubrir. Y para eso tienes que dejar que crezcan los gastos corrientes como los traes a ese ritmo tan expansivo. Tienes que frenar eso. ¿Para qué? Para darle espacio a cubrir pensiones. Y lo otro, revisar los gastos actuales, aquellas cosas que no son prioritarias, aquellas cosas que son exceso de despilfarro, cortarlos, y además focalizar algunos programas de subsidios que no están llegando a los más pobres. Y agarrar esa plata y empezar a pagar pensiones. Porque también no estamos pagando pensiones. Cuando toca pagar pensiones, que son un poquito más de 400 millones de dólares por año, lo que hacemos es emitimos deuda a 25 años. O sea, estamos tirando el problema para adelante. Y el otro tema es, el gobierno ha mencionado sistema mixto. Sistema mixto, hay varias versiones. Cuando yo te digo sistema mixto, no soy claro, porque lo que te digo es, el sistema del pasado más el nuevo, si yo puedo cotizar en los dos, es mixto. La pregunta es, ¿y eso es solución? Si del pasado ya hablamos de que ese es el origen del problema. Entonces, si yo meto más gente a cotizar al pasado, lo que estoy haciendo es ampliando los problemas, haciendo más grande el hoyo. Y entonces eso no le conviene al país. Pero yo creo que el gobierno no ha sido claro. Bueno, los ministros sí han sido claros, el que ha llegado a Hacienda, ¿verdad? El ministro de Hacienda ha sido claro cuando llega a la Comisión de Hacienda. Y él lo que quiere hacer es, al grupo del decreto 100, que es el grupo de optados al nuevo sistema, los quiere regresar al viejo y llevarse el fondo de ellos y llevarse la cotización de ellos y asumir toda la carga del gasto de eso. Eso le va a dar un alivio en 2-3 años de dinero al gobierno, pero después le va a salir el verdadero monstruo de gasto de pensiones.
Esas son falsas soluciones, porque ahí tú lo que estás haciendo es supuestamente pasar a mejor vida porque agarras dinero, pero se te acaba rápido en 2 o 3 años, y después no vas a tener dinero y vas a tener la carga del gasto de pensiones plena de todo el sistema viejo que nunca construiste la capacidad de pagar. ¿Y cómo construyes esa capacidad de pago? Ordenando las finanzas públicas y que la economía crezca más. Hay más elementos que podemos seguir conversando, pero yo te dejo que tú puedas consultar. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos y seguimos hablando de este tema que es complejo, pero tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para que usted lo entienda en casa. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, gracias por continuar con República. Bueno, creo que ya establecimos que el sistema tiene sus fallas. Una de sus fallas era, en el viejo sistema tú cotizabas $3, digamos, de cada 100 que ganabas, pero te devolvían casi $70, ¿verdad? Y eso en el tiempo aparentemente no se podía solventar. Pero por otro lado también tenemos que hoy día metemos nuestro dinero en la AFP, pero no nos paga una tasa de rendimiento que digamos sea muy buena, como para que digamos cuando me retire tengo suficiente cantidad de dinero para vivir los siguientes 20 años que esperamos dure nuestra vida después de haber terminado de laborar. Ahora, doctor Salvador Arias, lo voy a nombrar en este momento comisionado de renovación del sistema de pensiones. Hagamos este ejercicio hipotético. ¿Qué haría el doctor Salvador Arias? Primero, yo creo que hay que haber sentado las bases. Ya hemos analizado lo que es el problema, no está completo. Primero, el tema de que se cotizaba muy poco y al final eso tenía que el Estado poner, es que el problema de las pensiones es un problema del Estado y no puede verlos aislados las pensiones. Tiene que ver toda la política tributaria, el tema del modelo económico. Una economía donde solo cotizan 600 y pico mil de personas y tenés una población futura a jubilarse, a llegar a la vejez, que debería tener posibilidad de una vejez segura, de más de 4.400.000 personas, esas cosas están fuera del lugar. Entonces tú tienes que buscar, de acuerdo a la realidad nuestra, que las pensiones es un tema de responsabilidad del trabajador, del Estado y de la empresa privada. Y tú tienes que ver cómo el país genera economías de escala también en ese sentido. ¿Cómo? Tener el mayor número de cotizantes posible. Pero ¿cómo puedes cotizar tanta gente cuando tú tienes que la inmensa mayoría de este país está en un mercado informal de trabajo, que no tiene salario? Entonces ponlos a cotizar, dale ese espacio. ¿Cómo tú tienes 3 millones de salvadoreños en el extranjero, 2,5 millones, lo que sea, y esa gente tiene familia acá, y muchos de ellos van a regresar acá viejos? ¿Por qué no los metes al sistema de pensiones a cotizar? Amplía la posibilidad de que el sistema tenga más recursos, pero por otro lado también prepárate como Estado para complementar y financiar parte del tema de las pensiones, porque según la Constitución el tema de pensión es un tema social de todos los salvadoreños, no solo los que tuvieron la suerte de trabajar. Claro, es un modelo neoliberal como el que defienden los compañeros, esa es su idea, yo no lo critico, cada quien tiene su posición, no debe ser respetuoso, yo tengo la mía, ¿verdad? Pero eso no sirve, no ha funcionado. Nos tiene un mercado laboral que no tiene salida, donde no hay inversión. Podemos hablar de la economía, le hemos hablado y podemos seguir hablando. Entonces, el sistema de pensiones actual no tiene salida en el modelo neoliberal, en el esquema económico que tenemos nosotros, porque no hay posibilidades de generar suficiente empleo, de incorporar sectores que no están formalizados en el tema salarial, y por lo tanto, ¿qué haces? Pretender darle pensiones, fíjate, a ese poquito que le das, si va a ver las pensiones que se dan, no es funcional, porque este no es un problema financiero. Eso que si le sube la rentabilidad del 6%, ya van a resolver, no es cierto. No es cierto. Van a seguir siendo pobres los pensionados, los que tienen suerte de cotizar. Si aquí es la posibilidad. Bueno, en el campo
la posibilidad de tener una pensión es casi nula. No sirve el sistema de acuerdo a la responsabilidad social que significa la vejez para un país. Y eso es lo que hay que pensarlo, no ver que la rentabilidad. ¿Quiénes ganan con la rentabilidad? Que yo le sube 6%, el Estado y el Estado. Pero si le sube 6%, que el Estado garantice 6%, y como él debe el 80% de los valores que están ahí, pues no tiene cómo pagarlo. Esa no es salida. O sea, busquemos salidas objetivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, creo yo? Tú tienes primero que dejar claro. Para mí tiene que haber, sí, una empresa mixta, pero entre el Estado y los trabajadores, no con bancos transnacionales. Eso no sirve, no nos funciona, no tiene una dimensión social, económica, que es la que necesita el tema de pensiones en el país. Nosotros necesitamos que el Estado, con los trabajadores que son los que invierten, y que el Estado debe comprometerse también a invertir, generen una economía mixta, Estado, trabajadores, para tratar el tema de las pensiones de este país y poderle darle alternativas. Esa es una cosa. Otra cosa es que la empresa que administre esto, que tiene que ser una empresa separada de la hacienda pública, haga una buena administración. Y cuidadito de desinvertir al extranjero, así nomás los fondos de pensiones, porque muchos se han quebrado por eso. O al final, mira, Chile, aquí lo ponen como ejemplo, anda a ver Chile. Anda a preguntarle a los pensionados. Hace poco salió una entrevista de uno que los más defensores teóricos de los sistemas de pensiones, le dijeron, pero usted invierte en los fondos de pensiones. No, eso es mucho riesgo. ¿Por qué? Porque andan invirtiendo donde les ocurre, y este mercado tan errático, especulativo en el mundo financiero del capitalismo, meter pensiones que tienen que tener una estabilidad en el largo plazo no es el camino. Entonces yo creo que el diseño está claro. Necesitas una política fiscal coherente con el tema de las pensiones. Necesitas un sistema de pensiones que amplíe la posibilidad de cotización. Eso es clave. Entonces, socializa lo que debe ser y quite el individualismo, porque en una sociedad tan polarizada en el ingreso, donde la gran mayoría son pobres, y no lo vas a resolver estructuralmente en el corto plazo, ni en el mediano plazo si no modificas cosas fundamentales del modelo. Entonces, tú no puedes pretender tener recursos para resolver ese problema de las pensiones de la gente. Entonces vas a seguir teniendo lo que tienes ahora, un sistema privado de pensiones que es totalmente polarizado, igual que la pobreza y la riqueza en este país. Tienes un poquito que tienen pensiones altas, por diferentes. Es más, te digo, el Estado paga mejor pensiones que los que paga el sector privado. Por eso es que el Estado ahora está comprometido complementando las pensiones como que hubieran estado en el Estado. Es un absurdo lo que se ha armado. Esas son las últimas modificaciones que hicieron, en 2006 creo que fue las últimas modificaciones que hicieron. Entonces, el sistema tiene que cambiar. Este no sirve, ya está demostrado. Financieramente no es viable, ni para los pensionados, ni para el Estado. ¿Cómo luciría entonces ese sistema que usted tiene? Un sistema así, un sistema abierto, ¿verdad? Donde primero tienes que romper el modelo neoliberal y hacer que esta economía crezca. Yo estoy de acuerdo que si no crece la economía es difícil, entonces porque tienes que generar empleo. La apuesta al empleo es uno de los elementos centrales para que funcione un sistema de pensiones que tenga solidaridad. Porque tiene que ser solidario, no puede ser individualista de rentabilidad y a mí que me den lo que sea y el otro no me importa lo que le pasa a los otros. Este país no puede seguir funcionando. Lo quisieron hacer funcionando así y no sirvió. Entonces tú tienes que tener eso, generar empleo. Eso significa inversión y cambiar este modelo neoliberal. Tenemos que empezarlo a desmontar. Después de generar empleo, una política fiscal que tenga como corresponsabilidad el tema de pensiones, porque es un tema constitucional, un derecho constitucional de los salvadoreños. Por otro lado, que los trabajadores igual tienen su corresponsabilidad, que eso es lo que han hecho ahora, pero por ejemplo tú dices, no, le vamos a sumar los años, aumentarle los años de vida, le vamos a subir la cotización y así vamos a reducir la deuda pensional. Entonces, ¿a quién le estás cargando el problema de las pensiones? A los trabajadores. Eso me parecía justo. Y tenés unas empresas privadas que cada una todos los años recupera casi todo capital invertido en un 100%, haciendo negocio. Okay. ¿Y cuál sería el tercer paso en su visión para darle la palabra al maestro? Tú tienes eso, que generas empleo, una política fiscal coherente y amplías el acceso a las pensiones. Introduces la posibilidad, la norma de que los sectores informales, que le llaman, o economía
por cuenta propia, como lo quieran llamar, cotizan y abres y haces un buen trabajo para que los salvadoreños y el extranjero entren también a la posibilidad de cotizar y amplía. Lo mismo va a tener que hacer con Seguro Social. Es que a este país le tenemos que dar un concepto social de corresponsabilidad. Maestro Lemos, lo mismo. Ahora usted es el comisionado de renovación del sistema de pensiones. ¿Qué haría? Antes de asumir ese papel hipotético, mira, hay algunas ideas de Salvador que no puedo dejar de poner en contraste. Él habla de que hay que regresar o hay que poner un sistema mixto del Estado trabajador. Yo quisiera recordar a los amigos televidentes que de eso venimos. Venimos del sistema mixto donde los trabajadores cotizaban todos a 2 institutos públicos. O sea, era relación trabajadores con Estado. De eso venimos. Pero no participaban en la administración. Sí, pero era totalmente centralizado en el Ministerio Ministerio de Hacienda. usar la palabra, por favor. Sí. Doctora Ares, escuchemos. Entonces, de eso venimos, de que el Estado maneje la plata, el ahorro de la cotización de todos los trabajadores, que era el Instituto del Seguro Social y el Instituto de Empleados Públicos. Eso, con ese modelo en el que cotizabas poco y los beneficios eran súper generosos, eso está demostrado que no era sostenible y que si tú lo dejabas caminar en el tiempo, ese déficit iba a ir creciendo. ¿Ok? Regresar a eso es regresar a esos modelos. Es más, parte de los problemas que tiene actualmente el nuevo sistema es que sin haber modificado la arquitectura, le estás agarrando el dinero del nuevo sistema y lo usas para el Estado. Ese es parte del problema del nuevo sistema. Entonces lo que tienes que hacer es dejar que ese dinero se invierta libremente y darle apertura a que invierta en otros mercados. No hay que tener miedo que se invierta la plata en el exterior. Lo que hay que hacer es regularlo, normarlo. Los fondos de pensiones están caminando en el mundo no en la dirección que dice Salvador. Europa ha tenido crisis en los últimos años, problemas fiscales y problemas de pensiones, y la solución no ha sido partir de reparto a mixtos, no. La solución ha sido de sistemas de reparto, o sea, de lo que nosotros venimos, a sistemas de capitalización. En otras palabras, el país ha seguido el camino correcto. Ojo, los europeos no son más brutos que nosotros. Hay que tener presente eso. Nosotros más brutos que... Y lo otro es lo siguiente, te pediría respeto en el sentido de que me dejes terminar, ¿verdad? Doctora. Sí. Y lo otro es lo siguiente. Mira, hay que separar. Salvador mete el tema de la gente que no trabaja o trabajó un par de años y después no trabaja, los del campo. Reconozcámoslo, no hay que tener temor de decir las cosas claras. Ese sector no cotiza. Y tú no le puedes dar solución si con los que actualmente trabajas tienes los problemas. Si metes más gente, ¿el problema es menor o es mayor? Es mayor. La parte subsidiaria del Estado hay que reconocer también. El gobierno pasado de Funes ha sido el único que ha creado un modelo para darle respuesta a esta gente que no cotiza. Se llaman modelos no contributivos, y esa es la pensión que le daban al adulto mayor, ¿verdad? Y que le daban sin cotizar, sin nada, sin ahorro. Pero ¿era quiénes? Aquellas personas que llegan a la edad, que no tienen un ahorro, que no tienen ingresos y que el Estado les ayuda. Son seleccionados porque es un subsidio del Estado, es un subsidio a los más pobres con edad avanzada. Ese es un modelo aparte, lo paga el fisco, lo pagamos todos. Entonces tú no tienes que mezclar estas cosas, más bien tienes que ver separados los problemas. Y el tema del modelo actual, yo dibujé una solución, te la repito rápidamente. El problema es gasto de obligaciones del pasado de los institutos. Entonces, como es un problema de gasto, tiene que crecer más la economía para que esa carga de gasto sea menos pesada. Si eso no ocurre, vas a enfrentar problemas más serios, ¿ok? Y lo otro es, como es gasto, tienes que acomodar ese espacio de cómo lo vas a cubrir. Y para eso tienes que dejar que crezcan los gastos corrientes como los traes a ese ritmo tan expansivo. Tienes que frenar eso. ¿Para qué? Para darle espacio a cubrir pensiones. Y lo otro, revisar los gastos actuales, aquellas cosas que no son prioritarias, aquellas cosas que son exceso, despilfarro, cortarlos
y además focalizar algunos programas de subsidios que no están llegando a los más pobres, y agarrar esa plata y empezar a pagar pensiones, porque también no estamos pagando pensiones. Cuando toca pagar pensiones, que son un poquito más de 400 millones de dólares por año, lo que hacemos es emitimos deuda a 25 años. O sea, estamos tirando el problema para adelante. Y el otro tema es, el gobierno ha mencionado sistema mixto. Sistema mixto, hay varias versiones. Cuando yo te digo sistema mixto, no soy claro, porque lo que te digo es, el sistema del pasado más el nuevo, si yo puedo cotizar en los dos, es mixto. La pregunta es, ¿y eso es solución? Si del pasado ya hablamos de que ese es el origen del problema, entonces si yo meto más gente a cotizar al pasado, lo que estoy haciendo es ampliando los problemas, haciendo más grande el hoyo, y entonces eso no le conviene al país. Pero yo creo que el gobierno no ha sido claro. Bueno, los ministros sí han sido claros, el que ha llegado a Hacienda, ¿verdad? El ministro de Hacienda ha sido claro cuando llega a la Comisión de Hacienda, y él lo que quiere hacer es, al grupo del decreto 100, que es el grupo de optados al nuevo sistema, los quiere regresar al viejo y llevarse el fondo de ellos y llevarse la cotización de ellos y asumir toda la carga del gasto de eso. Eso le va a dar un alivio en 2-3 años de dinero al gobierno, pero después le va a salir el verdadero monstruo de gasto de pensiones. Esas son falsas soluciones, porque ahí tú lo que estás haciendo es, supuestamente pasas a mejor vida porque agarras dinero, pero se te acaba rápido en 2-3 años, y después no vas a tener dinero y vas a tener la carga del gasto de pensiones plena de todo el sistema viejo, que nunca construiste la capacidad de pagar. ¿Y cómo construyes esa capacidad de pago? Ordenando las finanzas públicas y que la economía crezca más. Hay más elementos que podemos seguir conversando, pero yo te dejo que tú puedas consultar. Bueno, vamos a la pausa, regresamos en minutos y seguimos hablando de este tema que es complejo, pero tratamos de hacerlo lo más sencillo posible para que usted lo entienda en casa.